Entonces, el tópico de hoy, como les decía, es miología de cabeza, cuello, dorso y tórax. Vamos a hacer una clase ampliada de esto, donde vamos a estudiar principalmente lo que les decía, el nombre, la ubicación y funciones de los músculos más importantes. No nos vamos a detener tanto en lo que son las inserciones para efectos de este curso. Dentro de los resultados de aprendizaje esperados que deberíamos de tener en miología, es principalmente que el estudiante podrá reconocer los músculos más importantes y su ubicación. También el estudiante podrá relacionar la disposición de la fibra muscular y su función. De acuerdo a cómo van orientadas las fibras, va a realizar su función el músculo que va a ser mencionado posteriormente a lo que estamos viendo ahora. Al finalizar el capítulo de biología, esto se refiere cuando tengamos la última clase de biología, que va a ser de miembro inferior, el estudiante podrá asociar el sistema locomotor en su conjunto, o sea, va a poder asociar lo que es el sistema esquelético, el sistema articular con el sistema muscular. Y así va a tener un englobe total de lo que es el sistema locomotor. Entonces vamos a partir primero por lo que es la miología de cabeza, los músculos de la cabeza. Aquí podemos ver un rostro, ¿cierto?, que está orientado mirando hacia el lateral, tiene la cabeza rotada y podemos ver que hay distintas superficies o rugosidades en la superficie, ¿cierto? O depresiones que van a indicar cómo la piel se amolda a lo que está inmediatamente inferior a ella, o mejor dicho, más profundo a ella. Más que inferior es profundo la palabra correcta. Entonces aquí podemos ver el hueso frontal, podemos ver el arco, ¿cierto? Supraciliar o superciliar, la escotadura supraorbitaria, la glabela. O sea, en el fondo se está aquí reflejando en la superficie el hueso que está en la profundidad. Y eso también puede ocurrir con los músculos. Por ejemplo, acá se ve el esternocleidomastoideo en la región del cuello, aquí se ve eh, una, mm, una eminencia que está dada por un músculo masticatorio que se llama macetero, etcétera. Entonces nosotros en este caso vamos a estudiar los músculos de la cabeza, pero principalmente los músculos de la cabeza uno puede comprender a la lengua incluso, por ejemplo, o músculos de la faringe. Estos músculos van a quedar exceptuados en este caso por el hecho de que lo vamos a estudiar más adelante con el respectivo sistema, por ejemplo, sistema digestivo. Pero por ahora comprendo músculos de la cabeza, principalmente a los músculos que están en la región anterior de la cabeza y unos pequeños músculos que están alrededor, ¿cierto?, del pabellón auricular y en la región posterior de la nuca, pero principalmente a los que están en la cara anterior de la cabeza. Entonces aquí vemos que hay una gran cantidad de músculos faciales, están todos bien mencionados acá en esta imagen, donde podemos identificar que la musculatura tiene una orientación de acuerdo a sus fibras y de acuerdo a la orientación de esas fibras va a realizar su respectiva función. Estas líneas que ven acá, que es importante explicarlo porque le puede llamar la atención, no saben qué significa realmente. Estas líneas están dando en el fondo las rugosidades que se forman en la superficie en la piel. Por ejemplo, cuando este músculo se contrae, ya ustedes pueden ver sus fibras van de forma vertical, al contraerse va a generar rugosidades transversales a la orientación que tienen las fibras. Y siempre es así. Como pueden ver aquí, las fibras tienen esta orientación y las rugosidades van de forma transversal a la disposición de las fibras. Entonces, por ende, eso es importante que lo sepan porque eso es lo que se refleja después cuando uno va envejeciendo. Aquí podemos ver distintos tipos de músculos, que estos músculos algunos van a tener inserción hueso, piel, otros van a ser solo en la piel y otros van a ser de un hueso a otro hueso. Eso depende de cada músculo. Desde arriba hacia abajo los vamos a comenzar a mencionar y vamos a ver qué tipo de funciones van a realizar asociado a una idea que está posteriormente. Uno de los primeros músculos que vemos acá es el músculo epicraneal, que de hecho tiene una aponeurosis que se llama la aponeurosis epicraneal. Después vamos a ver la disposición que tiene esta aponeurosis por sobre la cabeza. Recuerden que la aponeurosis es principalmente un tendón aplanado que permite la inserción de múltiples músculos de forma aplanada y tiene varias capas la aponeurosis. Deriva de un tejido denso conectivo regular, porque es un tejido más bien de origen tendíneo. Hay otros tendones que son acordonados y ese es el tendón que probablemente uno puede palpar en la mayoría de los tendones que uno se palpa en el cuerpo, pero también hay tendones aplanados como este caso. Y este músculo epicraneal, o también conocido como occipito frontal,
tiene una porción anterior, que va a ser la porción frontal, como bien dice acá, y va a tener una porción posterior, que es conocido como el vientre frontal, perdón, occipital del músculo epicraneal. Este músculo principalmente nos permite arrugar la frente cuando uno está como con cara de sorprendido, uno arruga la frente. Después viene un músculo que está en el entrecejo, conocido como el prócer, que es un músculo que principalmente, junto con el de acá, que es el corrugador de la ceja, nos permite hacer una mímica, ¿cierto?, en nuestro rostro de cuando uno está molesto, enojado, ¿cierto? O también cuando uno tiene cara de duda, así como qué estás diciendo, y uno pone cierto rostro, uno tiende a arrugar esta región de la frente. Después podemos ver abajo los músculos orbiculares. Nosotros vimos forma de músculo, por ejemplo, este es un músculo plano, ¿cierto? Este es un músculo orbicular. Vimos la forma de los músculos. Este músculo orbicular está presente tanto en la región de los ojos como también en la región de la boca. Este músculo orbicular tiene principalmente tres porciones, pero hay una que aquí no sale descrita, que es la porción lagrimal. Las que salen descritas acá son principalmente la porción orbitaria, ¿cierto?, que es la más externa, y una porción palpebral. La porción palpebral se utiliza cuando uno cierra los ojos suavemente, como está este monito o este esquema. Cuando yo cierro los ojos fuertemente, empiezo a utilizar la porción orbitaria. Como pueden ver, la porción palpebral está cubriendo, ¿cierto?, los párpados, o también conocido como los tarsos de los ojos. Después, más abajo, vamos a encontrar un músculo que tiene por nombre músculo elevador del labio superior y del ala de la nariz, que es el que podemos identificar acá. Este músculo, como bien dice, eleva el labio superior y también ayuda a elevar el ala de la nariz. En el fondo retrae el ala de la nariz en este sector, estos son conocidos como narina, y lo eleva hacia allá. Eso permite que se amplíe, ¿cierto?, el espacio de la narina. Y ese se llama músculo elevador del labio superior y el ala de la nariz. Después tenemos un músculo que es conocido como el músculo nasal, que vemos esta porción que está acá, donde hay una porción transversa y una pequeña porción abajo que es la porción alar, que es la que está aquí. Este músculo también permite ampliar la narina, junto con, ¿cierto?, el músculo elevador del labio superior y de la nariz. En el fondo, estos músculos nos permiten aumentar o dilatar la narina de acuerdo a la demanda de oxígeno que nosotros necesitemos. Por ende, van a participar también como músculos respiratorios, pero en este caso accesorios. Después vamos a entender cuáles son los primordiales, pero por ahora nos quedamos con que estos son músculos accesorios de la respiración en cuanto a la cabeza. Después acá encontramos un músculo que está bastante profundo acá. Perdón, este de acá. Este músculo, que es el músculo elevador del labio superior. O sea, acá hay un músculo elevador del labio superior y del ala de la nariz. Pero acá hay uno solo que se conoce como elevador del labio superior. Y este músculo que aparte de acá tiene la misma función. Aparte del elevador del labio superior y de la nariz, ampliar la narina, este de acá también va a ayudar a este, o sea, de forma sinérgica, a elevar el labio superior. Este también es como el músculo que permite mostrar el canino. Después tenemos otro músculo Profe, acá, que es el cigomático menor y el cigomático mayor. El cigomático menor y el cigomático mayor, como pueden ver, también va a la región superior del labio, y por otro lado va el cigomático mayor al ángulo de la boca, y va al ángulo de la boca con otros músculos más, como por ejemplo el risorio y el músculo depresor del ángulo de la boca. Este músculo, el cigomático mayor, es un músculo que participa principalmente en la risa espontánea, cuando se eleva, ¿cierto?, el ángulo de la boca, y participa en conjunto con el elevador del labio superior y la nariz, el elevador del labio superior y el cigomático eh, menor. Y aquí en la profundidad hay otro músculo que está profundo estos tres, que se conoce como el músculo elevador del ángulo de la boca, que como el nombre lo dice, también eleva el ángulo de la boca. Por ende, tenemos una gran cantidad de músculos que nos permiten elevar el ángulo de la boca y parecer que nosotros estuviéramos sonriendo. Después nosotros acá nos encontramos con el músculo orbicular de los labios. Este músculo orbicular de los labios permite principalmente cerrar la entrada a la cavidad oral. Principalmente este músculo participa, por ejemplo, cuando uno tira un beso,
cuando uno expulsa algo de la boca, o cuando uno infla un globo, por ejemplo. Está participando principalmente este músculo. Y al lateral a este músculo vamos a encontrar que hay un músculo que se conoce como risorio, donde este músculo es inconstante y es un músculo que participa en la formación de las margaritas. Después acá inferior tenemos un músculo, bueno, el nombre risorio es porque participa en la risa, pero más bien en la risa sarcástica, no en la risa espontánea, en una risa políticamente correcta, podríamos decirlo. Y acá hay un músculo que ya son los depresores del labio, como por ejemplo el músculo depresor del ángulo de la boca, el músculo depresor del labio inferior y el músculo mentoniano. Todos estos músculos permiten llevar el ángulo de la boca hacia abajo. Y más hacia inferior, y en el borde de la mandíbula, vamos a encontrar un músculo que está inmediatamente debajo de la piel, que aquí apenas se ve, en otra imagen la vamos a ver con mayor detalle, que es el músculo platisma. Todos estos músculos participan en deprimir el labio inferior, o sea, descenderlo, y también descender el ángulo de la boca. Como pueden ver, hay más músculos elevadores del ángulo de la boca que músculos depresores del ángulo de la boca. Entonces aquí tenemos una visión lateral, donde podemos ver los músculos que ya mencionamos, ¿cierto? Y aquí vemos el platisma, que es el que había mencionado, que apenas se veía. Es un músculo también que se conoce como cutáneo del cuello, que está inmediatamente más profundo que la piel, pero inmediatamente. Es un músculo que se inserta principalmente en la piel. Y como pueden ver, va cubriendo todo el cuello prácticamente, la región anterolateral, y parte de la superficie de la clavícula, y llega también incluso a parte del hombro y la región pectoral. O sea, un músculo bastante amplio. Y este músculo permite deprimir o descender el ángulo de la boca junto con este músculo acá, que es conocido como el depresor del ángulo de la boca. Alrededor del pabellón auricular también tenemos músculos, un auricular anterior, uno superior y uno posterior, que en un principio, claro, de alguna forma permite movilizar el pabellón auricular, pero es algo que en nuestra especie no se puede hacer. Algunas personas sí lo pueden, pero en el fondo no es que estos mismos músculos permitan que, no sé, por ejemplo, uno dirija el pabellón auricular hacia una posición en especial, como lo hace, por ejemplo, un perro o un gato, u otro animal que ustedes quieran asociar, un conejo, etcétera. Nosotros tenemos esto como un poco más restringido, pero no es desarrollable. Acá también podemos ver que tenemos en la región posterior el diente occipital del músculo epicranial, que era el que le estaba diciendo en la primera diapo. Aquí tenemos la paneurosis y tenemos una porción frontal y una occipital, por eso es conocido como occipito frontal. Entonces aquí vemos distintas expresiones faciales de acuerdo al músculo que está funcionando. Por ejemplo, acá tenemos el occipito frontal, principalmente arrugando la región de la frente. El corrugador superciliar, podemos ver que en el fondo junta, ¿cierto? O aduce las cejas. Tenemos el prócer más la porción transversa del nasal, como por ejemplo cuando hay un mal olor. El auricular de los ojos, aquí tenemos un cierre más o menos brusco del ojo, y aquí está ocupando ya las dos porciones que habíamos comentado, ¿cierto? La porción auricular y palpebral. Acá tenemos el helador del labio superior y del ala de la nariz, más la porción, ¿cierto? Alar del nasal, como podemos ver, amplía las narinas. Eso ocurre principalmente cuando la persona tiene una deficiencia respiratoria, como está ocurriendo hoy día con el COVID-19, ¿cierto? Que cuando la persona le baja, ¿cierto?, la tensión de oxígeno o el porcentaje, ¿cierto?, de oxígeno en la sangre, tiende a hacer un aleteo nasal, y es el movimiento que permite ampliar las narinas. Es uno de los primeros movimientos que realiza uno cuando tiene una deficiencia respiratoria o una disnea respiratoria. Por ejemplo, acá tenemos un músculo como el buccinador y el auricular de la boca que permiten, ¿cierto?, como soplar. El cigomático mayor y menor, como que en el fondo arrastra el labio superior hacia lateral y superior. El Profe, risorio, como risa sarcástica. profe, El que, una pregunta relacionada con lo de la nariz que usted dijo que se dilataba. O sea, una pregunta, es como las personas que tienen como la nariz mancha, o sea, como la nariz más delgada y mancha es por falta, porque como que evolucionaron por la falta de oxígeno. no, es un tema de variabilidad genética nomás, pero no es un tema de evolutivo. Ah, ya, gracias. Sí, no hay problema.
Risorio más depresor del labio inferior, por ejemplo. Acá el risorio, en el fondo lo que está haciendo, está participando de la misma forma, pero al utilizarlo o al sumarlo al depresor del labio inferior, permite en el fondo mostrar los dientes superiores. El elevador del labio superior más el depresor del labio inferior, como pueden ver acá, es como cuando asociarlo, por ejemplo, cuando un animal tiene un poco de molestia con otro y le muestra los dientes, aquí es algo muy similar. Es una conducta muy similar a través de estos músculos que están mencionados acá abajo. Acá están los dilatadores de la boca, por ejemplo, el risorio, el elevador del labio superior, el depresor del labio inferior, permiten en el fondo también mostrar los dientes, pero no con la misma actitud agresiva que está acá. El orbicular de la boca, como por ejemplo cuando te decía que uno da un beso, depresor del ángulo de la boca, permite como colocar una expresión facial como triste. El mentoniano genera el famoso puchero, cuando uno protruye el labio inferior, ¿cierto? Y el platisma que en el fondo ayuda como a elevar la piel de la región del cuello y también a deprimir el labio inferior. También dentro de los músculos de la cabeza podemos encontrar los músculos masticadores o también conocidos como masticatorios. Estos músculos son una clasificación de 4 pares de músculos. O sea, cuando digo músculo temporal, en el fondo son 2 temporales, uno derecho y uno izquierdo, así sucesivamente. Dentro de este grupo de los masticadores está el músculo temporal, el músculo macetero, el músculo pterigoideo lateral y pterigoideo medial. Como bien dice acá, miren, músculo temporal. ¿Dónde se ubican? En la fosa temporal. Nosotros estudiamos cabeza ósea y hay una fosa que se llama la fosa temporal. Este músculo temporal ocupa toda la fosa y va insertado hacia la mandíbula, lo cual permite que la fibra al contraerse en esa dirección eleve la mandíbula. En el fondo permite cerrar la boca. Entonces este músculo temporal, cuando nosotros, por ejemplo, comemos algo muy duro o fuimos a un asado y la carne no estaba muy blanda, va a conllevar a que a mí el día de mañana me amanezca este músculo contracturado y me puede generar un dolor de cabeza, porque este músculo se contractura. O cuando tengo alta tensión, por ejemplo, por el estrés, este músculo también tiende a contracturarse porque uno tiende a apretar los dientes. Entonces este músculo principalmente va a cerrar la mandíbula y también va a retruir la mandíbula. ¿Qué quiere decir? Que las fibras que son más transversales va a llevar la mandíbula hacia atrás y eso se llama retrusión. El músculo macetero, que se nos menciona igual que un macetero, ¿cierto? Que uno entierra una planta, este músculo va de forma diagonal desde el borde inferior del arco cigomático, con una porción superficial y profunda, hacia el ángulo de la boca. Entonces este músculo también va a ayudar al temporal, que es el principal oclusor, va a ayudar a cerrar la boca también. En el fondo participan en la cierre de la mandíbula y esto conlleva a cuando uno va a triturar un alimento. Y como las fibras van de forma diagonal, cuando yo lo contraigo en su máxima expresión, va a tender a dejar las fibras de forma longitudinal, no diagonal. Y eso conlleva a que la mandíbula se vaya hacia adelante. Entonces también va a ser un músculo que va a ser protrusor, mientras que el de acá va a ser retrusor, principalmente las fibras más inferiores y posteriores. En cuanto al músculo pterigoideo, lo vamos a estudiar un poquito más adelante. Aquí vemos nuevamente el músculo temporal, vemos cómo se inserta en la mandíbula en el proceso coronoide y desde ahí permite que ascienda la mandíbula y la cierre. Y aquí fue retirado, ¿cierto?, el macetero para que iba en todo este reborde insertado para poder ver la inserción del músculo eh, temporal. Y aquí se ve mejor un músculo que no lo quise mencionar en la porción donde estábamos viendo los músculos de la mímica, que es el músculo buccinador, porque en esas imágenes anteriores no se veía muy bien. Pero aquí cuando yo retiro el cigomático y todos estos músculos que ayudan a elevar, ¿cierto?, el ángulo de la boca, podemos ver que el auricular tiene continuidad con un músculo que se llama buccinador, que este músculo principalmente permite ayudar también en la expulsión de cosas desde la boca. O cuando nosotros inflamos un globo, por ejemplo, de aquí sale la fuerza de expulsión del aire a partir de este músculo, que se llama el buccinador. También habíamos mencionado unos músculos conocidos como los pterigoideos. ¿Y por qué se llaman pterigoideos? Porque van insertados en el proceso pterigoide del efenoides. Por eso que era importante estudiar los huesos para luego entender los músculos. Aquí podemos ver el buccinador nuevamente, ¿cierto? Aquí un rafe, conocido como pterigo mandibular, que permite la unión con otro músculo que pertenece a la faringe, que le vamos a dar énfasis cuando veamos sistema digestivo. Entonces acá vemos, por ejemplo,
el músculo pterigoideo lateral. El nombre lo indica porque va superior y lateral del otro músculo que se conoce como pterigoideo medial. Si ustedes pueden observar, el pterigoideo lateral tiene dos cabezas, una superior y una inferior, y se insertan en la porción anterior del cóndilo de la mandíbula. Eso conlleva que sus fibras se van a contraer en esta dirección, por lo cual, al arrastrar el cóndilo al tubérculo articular, va a permitir que la mandíbula descienda, y eso permite la apertura de la boca. Por ende, este músculo va a ser uno de los principales músculos que va a abrir la boca, mientras que el temporal y el macetero, que iban en esta dirección, va a cerrar la boca. También es importante destacar que si este músculo no abre la boca, pero se contrae, va a tender a llevar la mandíbula hacia adelante. Por ende, va a causar también una protrusión. Después, inferior y medial, vamos a encontrar este músculo que también va insertado en el proceso pterigoide hacia el ángulo de la boca, pero por la región interna. Recuerden que el macetero iba por la región externa, donde podemos identificar que realiza la misma función que el macetero. También ocluye, o sea, cierra la boca, y también protruye. Por ende, tenemos músculos que van a ir asociados a la protrusión, otros que van a ir asociados a la retrusión, otros que van a ir asociados a el cierre de la boca y otros van a ir asociados a la apertura de la boca. De estos cuatro músculos, principalmente el que permite la apertura de la boca va a ser el pterigoideo lateral. Todo el resto van a ser músculos que van a permitir el cierre de la boca. Y aquí podemos ver, por ejemplo, el pterigoideo lateral, donde vemos su cabeza superior y la cabeza inferior y cómo van insertados a el cóndilo. Pero aquí lo estamos viendo desde una visión más bien interior. Acá podemos ver nuevamente, a modo de transparencia, el pterigoideo medial, como en la inserción. Aquí se tuvo que cortar la mandíbula para poder verlo. Aquí está la mandíbula completa y se ve como el pterigoideo lateral en su cabeza superior e inferior van hacia el cóndilo de la mandíbula, y también podemos ver por transparencia al músculo pterigoideo medial. Entonces esos músculos que acabamos de mencionar, que son cuatro, o se clasifican de forma, estos cuatro se clasifican de forma como músculos masticatorios: temporal, macetero, pterigoideo medial y pterigoideo lateral. Por ejemplo, acá tengo una visión posterior e inferior para discriminar, ¿cierto?, el pterigoideo lateral, su cabeza superior y su cabeza inferior, donde también vemos el pterigoideo medial, y aquí vemos por fuera el macetero. El macetero con el pterigoideo medial tienen la misma disposición. ¿Qué significa eso? Que van en la misma dirección sus fibras, pero uno va por dentro y el otro va por fuera. Y eso, ambos permiten cerrar la mandíbula. En el fondo, ocluir, ¿cierto?, la cavidad oral. Ya viendo los músculos de la cabeza, ahora vamos a entrar a ver los músculos del cuello. Los músculos del cuello principalmente están cubiertos por unas estructuras que se conocen como fascias. Y esas fascias es prácticamente como una tela que cubre el músculo para compartimentalizarlo. O sea, ¿qué significa eso? Dejarlo en el espacio para que pueda hacer su función y dividirlo de otros músculos que están realizando una función a lo mejor opuesta o similar, pero que no rocen entre estos músculos. Para eso tenemos que entender primero los límites del cuello. Por ejemplo, acá podemos ver que los límites del cuello son los siguientes. Primero está en la región más superior el reborde de la mandíbula. Todo el reborde de la mandíbula va a ser el límite superior del cuello en la porción más anterior. Luego tenemos el proceso mastoides, que está asociado al hueso temporal. Y hacia posterior vamos a encontrar una línea que está principalmente asociada al hueso occipital, conocido como línea nucal superior, generando esa especie no de circunferencia, pero sí de delimitación, o ese perímetro que acabo de describir. Vamos a indicar que es el límite superior del cuello. Mientras que el límite inferior va a estar dado por la séptima vértebra cervical, o sea, estaríamos hablando por el proceso espinoso de esa vértebra. Tiro la línea imaginaria de forma horizontal hacia lateral, va a estar el acromion, que pertenece al hueso escápula, todo el reborde superior de la clavícula y el reborde superior del manubrio del esternón. Ese va a ser el límite inferior del cuello. Entonces, desde ahí hacia arriba lo consideramos cuello y desde acá hacia abajo lo consideramos cuello. Entonces aquí podemos ver que hay distintas fascias. Por ejemplo, aquí podemos ver que hay una hoja superficial
de la fascia cervical. Esta es la hoja más superficial y que permite en el fondo envolver los músculos más superficiales de la región del cuello, como por ejemplo los músculos que están en la región de la nuca y los músculos que están en la región anterior del cuello. También vemos fascias que permiten envolver a vísceras, por eso se conoce como el compartimento visceral, donde podemos encontrar la tráquea, el esófago y la glándula tiroides. Estos principalmente son vísceras, que van a estar envueltas por una fascia. También vamos a tener un compartimento vascular, donde vamos a ver que va el nervio vago, la arteria carótida común y también la vena yugular interna. Y también va a formar un paquete vasculonervioso, conocido como compartimento vascular. Y por último va a haber un compartimento vertebral, que como lo pueden ver acá, este compartimento va a estar envolviendo toda la musculatura que está asociada a las vértebras o que se insertan en las vértebras. Entonces, estas fascias van a permitir generar varios compartimentos. Acá podemos ver nuevamente un dibujo muy similar. El de acá, el anterior, este es de el libro de Gray, mientras que el de acá es del libro de Sobota, para que lo sepa. En el caso de acá, podemos ver que encontramos la fascia superficial, ¿cierto? Lo vemos en color gris, que es la lámina superficial, ¿cierto? De la fascia superficial, donde después que nosotros sacamos esta fascia, vamos a encontrar, miren, para entenderlo mejor, vamos a volver un poquito atrás. Aquí en el reborde teníamos insertado, ¿se acuerdan? El músculo platisma que descendía hasta acá abajo, un músculo plano y que iba insertado en la piel. Este músculo va por sobre esta fascia. O sea, para yo llegar a esta fascia tengo que retirar la piel, el músculo, y ahí recién llego a esta fascia. Cuando yo llego a esta fascia, que es conocida como la lámina superficial, está cubriendo principalmente parte del músculo trapecio y parte del músculo esternocleidomastoideo. Cuando yo corto esta fascia, me encuentro con esos músculos. Luego, me encuentro con otra fascia, que es conocida como la lámina pretraquial, que en el fondo está envolviendo principalmente a los músculos infra y suprayoideos, que más adelante los vamos a estudiar. Y acá podemos ver, por ejemplo, la fascia que en el fondo se conoce como vaina carotidia, porque está volviendo al paquete vasculonervioso que le había mencionado anteriormente, donde está la yugular interna, la carótida común y el nervio vago, como bien dice acá. Yugular interna, carótida común y nervio vago. Y después en la región posterior está la lámina prevertebral, que en el fondo esta lámina va a permitir envolver los músculos que están asociados, ¿cierto?, a todo lo que está alrededor de la columna vertebral. Acá tenemos un corte sagital donde podemos también ver algunas fascias y algunos compartimentos, principalmente el espacio retrofaringio, como también el espacio perivisceral, que es el que estamos alrededor de este, donde estaba, ¿cierto?, la tráquea, esófago y la glándula tiroides, y el espacio supraesternal, que como bien dice, está sobre el esternón. Entonces las fascias, como pueden ver, están volviendo distintas estructuras, no solo los músculos, sino que también algunas vísceras. Para ubicarnos en el cuello necesitamos entender primero los triángulos del cuello. ¿Qué son los triángulos del cuello? Son dos espacios, ¿cierto?, que están divididos de forma pedagógica para poder entender qué músculos están delimitando ciertos triángulos y qué contenido vamos a encontrar en esos triángulos. Esto principalmente se estudia para cuando se hacen operaciones del cuello y entender y saber qué es lo que está pasando por cada triángulo y no lesionarlo con el bisturí. Está dividido en dos triángulos, anterior y posterior, cuyo elemento divisorio es el músculo esternocleidomastoideo. Este músculo es uno de los más importantes en este caso. Aquí podemos ver el músculo esternocleidomastoideo, que va insertado desde el esternón, la clavícula, hacia la mastoide. Por eso se llama esternocleidomastoideo. Y por posterior va a estar delimitando el músculo trapecio. Este músculo esternocleidomastoideo va a dividir en un triángulo anterior y en un triángulo posterior. Como pueden ver, el triángulo anterior está delimitado por una línea que se llama la línea media anterior del cuello, que es una línea imaginaria, obviamente. Y eso nos permite generar un triángulo anterior y un triángulo posterior en el lado izquierdo, y un triángulo anterior y un triángulo posterior en el lado derecho. ¿Dónde tiene el límite inferior este triángulo? En
la región donde está la escotadura o la incisura del manubrio del esternón. Entonces aquí tenemos una visión lateral para entenderlo mejor. Aquí tenemos el triángulo anterior y acá tenemos el triángulo posterior. Como podemos ver, el triángulo anterior tiene una subdivisión también, que está dada por lo siguiente. Uno de los primeros triángulos que vamos a estudiar acá va a ser el triángulo submandibular. Como pueden ver, está delimitado principalmente por el borde inferior de la mandíbula, el músculo digástrico, que es el vientre anterior, y el músculo estiloioideo. Va a dar origen a ese triángulo, que es conocido como submandibular. ¿Pertenece a qué? Al triángulo anterior. Todo lo que está en celeste es conocido como el triángulo anterior y tiene subdivisiones de triángulo. Por ende, el primero que mencionamos fue el triángulo submandibular. Después podemos ver que hay un triángulo que se llama submental, ya que está desde la punta de acá inferior de la mandíbula hacia un hueso que encontramos en la región de la garganta que se conoce como el hueso yoides. La línea media más el hueso yoides y más esta porción que es el vientre anterior del músculo digástrico va a formar acá un triángulo que se conoce como el triángulo submental, o sea, bajo el mentón. Después, a partir de la línea media y bajo el yoides, va a estar la línea media, ¿cierto? Que habíamos mencionado anteriormente, el borde anterior del esternocleidomastoideo y el borde anterior del vientre superior de un músculo que se conoce como homoyoideo, va a dar origen a un triángulo que se llama el triángulo muscular. Y aquí viene el triángulo más importante que ustedes se van a recordar cuando estén en un momento de urgencia, ¿cierto? Para intentar identificar el pulso de una persona, es el triángulo carotidio. ¿Y por qué se llama así? Porque por aquí pasa la arteria carotidia. Y esa arteria tiene pulso, entonces aquí nosotros podemos identificar el pulso carotidio. Y eso está dado principalmente en la parte superior por el vientre posterior del digástrico, parte del estiloioideo, el borde, ¿cierto?, posterior del vientre superior del homoioideo y el borde anterior del esternocleidomastoideo. Y aquí se forma el triángulo carotidio. Es aquí donde yo pongo el índice y el dedo medio para identificar, ¿cierto?, el pulso en la persona. Posterior a todo el reborde del esternocleidomastoideo, me encuentro con el triángulo cervical posterior. Entonces, aquí tengo la delimitación de los triángulos anterior y posterior del cuello, en el cual se divide, como les decía, en un triángulo anterior del cuello y en un triángulo posterior del cuello, donde a la vez, en el triángulo anterior, vamos a tener 4 triángulos: el submandibular, el submentoniano, el carotidio y el muscular, en lo cual sale descrito en cada uno de estos triángulos lo que yo acabo de comentar en la diapositiva anterior. Esta la agregué para que ustedes la puedan tener disponible para estudiarla en casa. Y por otro lado tenemos la subdivisión del triángulo posterior del cuello, donde vamos a encontrar principalmente 2 triángulos, uno conocido como el supraclavicular y otro conocido como el occipital. Supraclavicular, sobre la clavícula, y occipital, que va más asociado hacia el hueso occipital. Triángulo supraclavicular y occipital. Entonces aquí podemos ver los distintos límites que tiene cada uno de estos triángulos para que lo puedan repasar en casa. Entonces, a modo de resumen, tenemos el triángulo mentoniano, línea media, hueso yoides y el digástrico. Triángulo submandibular, reborde inferior de la mandíbula. Tenemos el músculo estiloioideo y el digástrico. Acá podemos ver el carotidio, donde podemos ver el digástrico nuevamente, el esternocleidomastoideo y el homoyoideo. Aquí tenemos el triángulo muscular, donde vemos la línea media, el esternocleidomastoideo y el homoyoideo. Y aquí tenemos el triángulo occipital, que está dado principalmente dividido por el vientre inferior del homoyoideo, donde hacia inferior va a ser el triángulo supraclavicular y hacia posterior y superior el occipital. Es importante destacar que el triángulo submandibular había dicho que el estilo yoideo era el que lo delimitaba y en el fondo no. Ahí me había confundido, sino que es el digástrico el vientre posterior del digástrico. Lo que pasa es que en la región más inferior participa el estilo yoideo también. Pero es importante destacar que el músculo digástrico es un músculo clave para la división de triángulos en la región anterior del cuello. Entonces, los planos musculares superficiales del cuello están dados por lo siguiente. Primero encontramos este músculo que era el platisma.
Cuando yo retiraba el platisma me encontraba con la lámina de revestimiento de la fascia cervical. Cuando yo retiro la fascia cervical, me encuentro con el esternocleidomastoideo y con el trapecio. Esos son los músculos más superficiales del cuello, a excepción del platisma que está más superficial a ellos, ¿cierto? Pero aquí en el fondo vamos a entender que el platisma más estos dos son los músculos más superficiales en la región del cuello, el trapecio y el esternocleidomastoideo. Entonces aquí tenemos una visión anterior donde fue retirado el platisma, vemos la fascia de revestimiento de la fascia cervical, ¿cierto? Y al retirar la fascia podemos ver el músculo esternocleidomastoideo y parte del trapecio. Después, cuando yo retiro el esternocleidomastoideo y el trapecio, bueno, el trapecio no, porque el trapecio está por posterior, pero es principalmente el esternocleidomastoideo, vamos a encontrar unos músculos que se conocen como supra e infrayoideos. Y eso está dado porque este hueso, que probablemente no fue mencionado anteriormente en todo el esqueleto, ya que es un hueso independiente del esqueleto en el sentido de que no se inserta hueso con hueso. Es un músculo, o sea, perdón, es un hueso que se inserta hacia el esqueleto o el resto del esqueleto a través de ligamentos que son a larga distancia o músculos que son a larga distancia. Y este hueso, el hueso yoide, está por sobre la laringe. Entonces, cuando uno traga, por ejemplo, este hueso asciende y desciende, ayudando a la laringe para que pueda, en el fondo, entrar el aire por la vía de la laringe y entrar la comida por la vía del esófago. Hace la coordinación de glutoria, participa en ello. Entonces, van a haber músculos suprayoideos que van a estar por sobre el yoides y músculos infrayoideos que van a estar bajo el yoides. Dentro de los músculos suprayoideos vamos a encontrar 4, donde podemos ver acá el miloyoideo, este que se ve con un RAF intermedio acá, el miloyoideo. Tenemos al digástrico, que lo habíamos mencionado anteriormente, con su vientre anterior y su vientre posterior. Y después vamos a tener acá uno que se llama estiloyoideo. Y el estiloyoideo viene de una estructura que se llama proceso estiloide, que pertenece al temporal. Por eso se llama estiloyoideo. Y por último vamos a tener uno que se llama geniyoideo, que acá no los vemos, pero en una imagen siguiente lo vamos a ver. Estos 4 pertenecen a los suprayoideos. Y es importante entender que los músculos se mencionan desde las estructuras que vienen desde el superior hacia el yoide. Por eso se llama estiloyoideo, miloyoideo y geniyoideo. El único que tiene el nombre exclusivo o diferente es el digástrico. Los músculos que se encuentran inferior al yoides se van a llamar también desde el punto de inserción inferior hacia el yoide, donde vamos a encontrar uno más bien superficial, que va en esta región, que se llama el músculo esternoyoideo. O sea, va del esternón al yoides, de la región posterior del esternón al yoides. Por eso se llama esternoyoideo. Después vamos a ver uno que se va a llamar esternotiroideo. O sea, está profundo el esternoyoideo. Esternotiroideo, como pueden ver acá, el esternoyoideo está cortado. Y se llama esternotiroideo porque también va del esternón, pero va al cartílago tiroides. Por eso se llama esternotiroideo. Y desde el cartílago tiroides hacia arriba va a haber uno que se va a llamar tiroyoideo, o sea, del cartílago tiroides al yoides. Y por último, hay uno que se llama homoyoideo, porque se inserta en el hueso omóplato, que hoy día se llama escápula, pero conservó el prefijo de homo, y se va a llamar homoyoideo, donde tiene un vientre inferior y un vientre superior. Por ende, este también va a ser un músculo que se va a clasificar como digástrico, pero se llama homoyoideo. En cambio, acá se llama, literalmente se llama digástrico. Entonces, estos 4 músculos que encontramos en la región inferior van a tener por nombre infrayoideo. Y acá podemos ver el geniyoideo, que está por sobre el miloyoideo. El miloyoideo, como pueden ver acá, cierra lo que se conoce como el piso de la boca. O sea, el piso de la boca es principalmente muscular, mientras que el paladar, que es el techo de la boca, es más bien esquelético adelante y muscular atrás. Entonces aquí vemos el músculo genioideo. O sea, ¿qué se refiere? Que va de unos procesos conocidos como los procesos geni, que están en la mandíbula, hacia el hueso yoides, por eso genioideo. Y esto es lo que se conoce como el piso de la boca, donde principalmente va a estar el músculo genioideo y el músculo miloyoideo, conformándolo en sí. Entonces acá podemos ver o ir resumiendo de forma aislada
los músculos supra e infrayoideos. Por ejemplo, acá podemos ver parte de los músculos suprayoideos, como lo es el miloyoideo, que es este músculo ancho que permite cerrar la región inferior de la boca, el digástrico, que tiene dos vientres, de ahí su nombre, donde podemos ver una asa fibrosa para el tendón intermedio del digástrico, y vemos el estilo yoideo, que deja una especie de ojal para que pase el digástrico entre él. Como pueden ver acá, el estilo yoideo va desde este proceso que se llama el proceso estiloide, que acá aparece como apófisis estiloide. Proceso estiloide hacia el yoides. Por eso se llama estilo yoideo. El digástrico tiene un vientre posterior y un vientre anterior, con un tendón intermedio. Por eso cae dentro de la clasificación de los músculos digástricos, y ahí también su nombre. Aquí vemos el miloyoideo. Y acá inferior vemos los músculos infrayoideos, donde vemos el esternoyoideo, vemos el músculo homoyoideo, vemos el músculo esternotiroideo, y por último el músculo tiroyoideo. Y aquí vemos el yoides intermedio a toda esta musculatura. Como pueden ver, los músculos infrayoideos van a permitir deprimir el yoide, o sea, lo van a descender, mientras que los músculos suprayoideos lo van a elevar y llevar hacia atrás, porque estos músculos traccionan hacia allá. Entonces eso es importante entender también qué ocurre con los músculos supra e infrayoideos. Entonces aquí nosotros tenemos un resumen de ellos a partir de flechas, donde vamos a tener los músculos suprayoideos, digástricos, estiloyoideos, miloyoideos y genioideos, ya que son pares, por eso le coloqué una S al final, y músculos infrayoideos como los homoyoideos, esternoyoideos, esternotiroideo y el tiroioideo. ¿Cómo me los puedo aprender? Aquí existe una mnemotecnia que significa o se traduce como diga, estilo, mi, genio. Diga, estilo, mi genio, yo puedo entender que los suprayoideos están dados por un digástrico, un estiloyoideo, un miloyoideo y un genioideo. Y los de acá me los aprendo desde la porción en cual está insertado. Si se llama homoyoideo, es que va desde la escápula hacia el yoides. Si se llama esternoyoideo, es porque va desde el esternón directo al yoides. Si se llama esternotiroideo, es porque va del esternón al cartílago tiroides. Y si se llama tiroyoideo, es porque va del cartílago tiroides al yoides. Entonces esa es la forma más simple, entre comillas, de poder entender o aprenderse los nombres de los músculos supra e infrayoideos. Cuando yo retiro los músculos supra e infrayoideos, en la profundidad me encuentro con estos grupos musculares, conocidos como los músculos escalenos y prevertebrales. Fíjese acá que los músculos prevertebrales, antes de hablar de los escalenos que están en primera posición, el nombre lo dice prevertebrales, o sea, están previo a la vértebra, están anterior a las vértebras. Y aquí podemos encontrar los siguientes músculos. Uno conocido como músculo recto lateral de la cabeza, otro conocido como músculo recto anterior de la cabeza, que principalmente van a permitir inclinar la cabeza hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo, inclinar la cabeza o también permitir las rotaciones que están a este nivel, cuando uno va a dirigir la cabeza o la dirección de la cabeza hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo. Y a la vez permiten estabilizar esta estructura, porque recuerden que aquí hay un punto muy clave entre el occipital, el atrio y el axis, por el cual va a estar pasando desde la médula espinal a transformarse en tronco encefálico. Entonces tengo que cuidar las articulaciones de este nivel. Y por eso existen estos músculos cortitos que funcionan no solamente como rotacionales, sino que también como fijadores de la cabeza. Entonces ahí tenemos el músculo recto lateral y anterior de la cabeza. Después tenemos un músculo largo que va desde el occipital hacia las vértebras cervicales, conocido como el músculo largo de la cabeza, que también permite estabilizar la región superior de las vértebras cervicales y la cabeza. Y por último, tenemos un músculo prevertebral conocido como largo del cuello. Este es el más profundo. Y este músculo largo del cuello permite, como bien dice, estabilizar todo lo que es las vértebras cervicales y parte de las torácicas, ya que llega hasta la altura de la tercera vértebra torácica. Y también permite flectar el cuello, que es cuando yo dirijo la cabeza hacia adelante. Este músculo principalmente permite coaptar todas las articulaciones que existen entre el hueso atlas y la tercera torácica, lo cual permite también rectificar la columna. ¿Qué significa? Nosotros estuvimos estudiando columna anteriormente, ¿cierto?
donde en la región del cuello había una lordosis, o sea, había una curvatura, ¿cierto? Cervical. Y esa lordosis tiene una convexidad anterior y una concavidad posterior. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo contraigo este músculo, esa concavidad y convexidad se desaparece y deja a la columna a ese nivel como una columna recta. Entonces, este es un músculo que en el fondo protege las articulaciones de la región del cuello. Después, hacia el lateral, tenemos los músculos escalenos, que son tres. Uno anterior, que llega a la primera costilla, uno medio, que llega a la primera costilla, y uno posterior, que llega a la segunda costilla. Como pueden ver, estos músculos van en la región lateral. Si yo contraigo los del lado izquierdo, se va a contraer, la cabeza se va a venir hacia acá. Si yo contraigo los del lado derecho, la cabeza se va a venir hacia acá. Entonces son músculos que principalmente van a inclinar la cabeza lateralmente. También tenemos músculos en la región de la nuca, o sea, por la región posterior. Y vamos a ir desde lo más profundo hasta lo más superficial. Dentro de los músculos más profundos en la región de la nuca están los que se conocen como músculos suboccipitales. O sea, estamos hablando del plano más profundo en la región de la nuca, donde podemos encontrar el músculo recto posterior menor. Fíjense que un músculo que baja de forma recta y como va por posterior a la cabeza, toma el apellido de posterior, y menor porque hay uno mayor. Este es más largo que este. Entonces, músculo recto está posterior a la cabeza, es menor porque hay uno mayor, y lo último es la cabeza porque está asociado a la cabeza. También tenemos un músculo recto posterior mayor de la cabeza. Fíjense que el menor llega hasta el atlas y el mayor llega hasta el axis. Y también vamos a tener un músculo que se conoce como oblicuo superior de la cabeza, que tiene su fibra más bien bastante oblicua, como lo podemos ver acá. Y tenemos un músculo oblicuo inferior de la cabeza, que lo podemos ver acá. Aquí fíjense que es una vista diagonal. ¿No? Aquí está una vista posterior neta. Frontal por posterior. Y acá yo estoy viendo una vista por posterior, pero diagonal, para poder ver la inclinación de estos músculos. Principalmente cómo van orientados estos músculos. Porque aquí uno los ve como en 2D y ve como que estos músculos prácticamente descendieran de forma rectilínea. Y su orientación, como pueden ver, no es rectilínea, sino que es más bien oblicua. Estos músculos, al igual que el recto anterior, ¿cierto?, de la cabeza, y el recto lateral de la cabeza, también anterior, que están en la región anterior, estos dos que habíamos mencionado acá, músculo recto lateral de la cabeza y músculo recto anterior de la cabeza, funcionan en sinergia con estos músculos cortos que están acá, para estabilizar la cabeza y permitir las rotaciones de la cabeza. Esos están en los planos más profundos. Ahí está el recto posterior menor, ahí está el recto posterior mayor, ahí está el músculo oblicuo superior de la cabeza y el músculo oblicuo inferior de la cabeza. Estos grupos de músculos son conocidos como los suboccipitales, o sea, están bajo el occipital. Después tenemos un plano de los músculos longísimos y semiespinosos en la cabeza. O sea, estos están más superficial que los suboccipitales. Y aquí principalmente hay dos. El músculo longísimo de la cabeza, que está acá por lateral, o sea, por ende va a permitir inclinar la cabeza hacia el lado de acá. Y tenemos un músculo conocido como el semiespinoso en la cabeza, que como va por posterior, va a permitir extender la cabeza. ¿Qué significa eso? Cuando yo miro hacia el cielo, extender la cabeza. Este es el plano subsiguiente a los suboccipitales. Longísimo la cabeza y el semiespinoso la cabeza. Ahí está el longísimo la cabeza y el semiespinoso la cabeza. Acá de forma esquemática, acá como forma en la posición correcta que van los músculos. Después tenemos un plano de los músculos esplenio y elevador de la escápula, donde vamos a encontrar tres músculos principales. Uno conocido como esplenio en la cabeza, uno más inferior conocido como esplenio del cuello, y por último un músculo que va en el reborde lateral, que aquí fue desplazado hacia el lateral. Como pueden ver, aquí está apegadito, ¿cierto?, a la región lateral de la cabeza, perdón, del cuello y superior del hombro. Aquí fue desplazado para demostrar cómo va este músculo desde las vértebras cervicales hacia el ángulo superior y medial de la escápula. Estos tres músculos permiten hacer la siguiente función. El esplenio, principalmente si contraigo de ambos lados, voy a extender la cabeza. Pero si yo contraigo solo del lado derecho, va a llevar la cabeza hacia superior
y hacia lateral, lo que me permite ver hacia arriba y en diagonal. Y como este músculo se llama elevador de la escápula, ¿qué va a hacer principalmente? Va a ayudar a elevar la escápula en conjunto con el trapecio. Músculo esplenio en la cabeza, músculo esplenio del cuello y el músculo elevador de la escápula. Acá vemos el plano del músculo elevador de la escápula, lo vemos desde anterior. Aquí están todos los músculos supra e infrayoideos, que aquí en este caso no los vamos a mencionar, sino que simplemente aquí queremos demostrar cómo va dirigida el músculo elevador de la escápula. O sea, el músculo se contrae hacia allá y permite elevar la escápula. Aquí vemos también el músculo elevador de la escápula, que al contraerse va a elevar la escápula. Y el elevador de la escápula, junto con el trapecio, que lo vamos a ver más adelante, permiten hacer el movimiento de cuando uno eleva los hombros, elevación de hombros. Es cuando uno le dice a alguien no lo sé y uno tiende a elevar los hombros para decir no lo sé, es el movimiento que realiza estos músculos. Ahí está el elevador de la escápula y ahí está el elevador de la escápula. Y el más superficial es el trapecio. Como pueden ver, se inserta en la cabeza, en la línea nucal superior, se inserta en el ligamento nucal, luego se va a insertar en los procesos espinosos hasta la vértebra T7, T12, perdón, T12, y después se dirigirá hacia la región del hombro. En este caso nos vamos a referir a la primera porción, ya que tiene tres, una porción superior, una media y una inferior. La porción superior es la más superficial. Aquí vemos el músculo esplenio y está cubriendo ese músculo esplenio. Este músculo trapecio va principalmente a tener dos funciones, o tres. Si contraigo los dos, va a extender la cabeza. Si contraigo uno solo, del lado derecho, por ejemplo, va a llevar la cabeza hacia el lado derecho, una inclinación lateral. Pero si yo fijo este punto, o sea, no movilizo esta región, y contraigo el músculo trapecio, me va a elevar el hombro. Y eso conlleva a que participe en conjunto con el músculo que encontramos acá, que es el elevador de la escápula. Ahí está el músculo trapecio. Ya llegando a los músculos del dorso, o sea, la región de la espalda, aquí vamos a encontrar tres niveles principales. Vamos a encontrar un plano profundo, un plano intermedio y un plano superficial. Pero el plano profundo tiene una subdivisión, que es conocido como el plano profundo del plano profundo, pero como suena extraño, porque también hay un plano superficial del plano profundo. Quiere decir que hay un músculo profundo y otro superficial en el plano más profundo. Eso es lo que quiere dar a entender este tipo de clasificación. Entonces, en el plano profundo del plano profundo, nosotros vamos a encontrar unos músculos conocidos como segmentarios, que están en cada uno de los segmentos de las vértebras, conocido como lo interespinoso, como los que vemos aquí, que está entre los procesos espinosos, y los intertransversos, que están entre las transversas de las vértebras. Como aquí lo vemos con mayor detalle, más amplio aquí en la región lumbar. También tenemos los músculos transversos espinosos. ¿Qué significa que se llamen transversos espinosos? Que se insertan en los procesos transversos y en los procesos espinosos de las vértebras. Y ahí podemos encontrar el rotador corto, rotador largo, multífido y semiespinoso, que lo vamos a ver en un esquema posterior. Y tenemos los músculos espinotransversos, que en el fondo son los mismos que los transversos espinosos, pero van desde el proceso espinoso hacia la transversa. En cambio, los de acá van desde la transversa a los procesos espinosos. En el fondo se entrecruzan, son grupos musculares que van entrecruzados. Y por último, en la región de la nuca y más superior están los músculos suboccipitales, que en el fondo ya los vimos anteriormente. Entonces, este grupo muscular lo vamos a encontrar en el plano más profundo del dorso. Dorso se refiere a la región de la espalda. Entonces, ahí están los músculos, por ejemplo, interespinales, entre los procesos espinosos. Ahí están los músculos intertransversos, en la región, ¿cierto?, del tórax. Y esto los podemos identificar de esta forma. Tenemos el músculo intertransverso, que va entre las transversas, y tenemos que hay dos en el fondo, hay uno lateral y uno medial. El medial, como pueden ver, son más cortitos. Estos son principalmente músculos fijadores. Y también tenemos el músculo interespinoso, que está entre los procesos espinosos. Todos estos músculos van a ayudar a fijar las articulaciones, para que músculos más amplios, como el trapecio, el dorsal ancho, que los vamos a ver más adelante, permitan hacer el movimiento y no se dañe esa articulación. Y aquí tenemos los músculos transversos espinosos, o los podemos mencionar al revés, espino transverso. ¿Y por qué? ¿Por qué tienen esta variación de espino transverso o transverso espinoso? Porque, por ejemplo, si su inserción parte de una transversa, se van a llamar transverso espinoso. Y ahí yo tengo un rotador corto, un rotador largo,
un multífido y un semiespinoso. Como pueden ver, va de una transversa hacia las vértebras supradyacentes. Y si lo nombro al revés, que se llama espino transverso, es porque van de un proceso espinoso hacia la transversa, y también como un rotador corto, rotador largo, semiespinoso y, perdón, rotador largo, corto, largo, el multífido y por último el semiespinoso. Este es un esquema del libro de Rouvier. Y este esquema del libro de Latarjet, que en el fondo está representando lo mismo que Rouvier. Como pueden ver, transverso espinoso, o sea, de la transversa hacia la espina, o espino transverso, desde la espina o proceso espinoso hacia la transversa. Entonces forman una verdadera red de protección a las articulaciones que encontramos en la región posterior de la columna, como son estas articulaciones conocidas como cigopoficiarias. En el fondo es cuando una caridad articular inferior se une con una caridad articular superior y permiten generar esta articulación, que son sinoviales principalmente planas. Aquí vemos el plano superficial. Del plano profundo, o sea, delante vimos los músculos que vimos anteriormente son los músculos del plano profundo, perdón, recuerden que el plano profundo tenía un plano superficial y uno profundo. Delante vimos el plano profundo del plano profundo, ahora vamos a ver el plano superficial del plano profundo. Y aquí principalmente vamos a encontrar estos músculos, los músculos erectores de la columna, que como el nombre lo dice, en el fondo erecta la columna, la endereza, la extiende. Son músculos que nos permiten mantenernos de pie, de forma erguida. Y aquí encontramos el músculo espinoso, que va muy apegadito a la columna vertebral. Después encontramos el músculo longísimo, como podemos ver acá, que son un poco más largos y laterales al espinoso, van a lo largo de la columna. Y el músculo iliocostal, que va mucho más lateralizado, conocido como iliocostal. Son tres grupos musculares. ¿Por qué puse 1, 2 y 3? No por la orientación que tienen, que aquí 1, 2 y 3, sino que principalmente porque el músculo espinoso tiene una porción, el longísimo tiene 2 porciones y el hilo costal tiene 3 porciones, una lumbar, torácica y cervical. Por eso que en el fondo se colocan las porciones que tiene cada músculo. Y el músculo esplenio del cuello, que ya lo habíamos estudiado. Ahí está los músculos erectores de la columna, ¿cierto? Ahí está el músculo espino torácico, en la porción torácica, ¿cierto? El músculo longísimo torácico y el músculo iliocostal torácico. O sea, de medial hacia lateral va espinoso, longísimo e iliocostal. Y estos músculos, como pueden ver, van de la región inferior de la espalda hacia superior y nos permiten colocarnos de pie, enderezar nuestra columna. Entonces aquí vemos un esquema en el cual en el fondo resume lo que estábamos hablando recientemente y vemos cómo se dirigen los músculos de un lugar a otro, dando origen desde la profundidad. Por ejemplo, los músculos segmentarios, aquí los vemos los ¿cierto? Espinosos. Aquí vemos en amarillo los intertransversos. Esos son más bien los segmentarios. También vemos los músculos, ¿cierto? Transverso espinoso o espino transverso. Aquí hay un ejemplo, rotador corto, rotador largo, ¿cierto? Etcétera, multífido, semiespinoso. Y también vemos los músculos erectores de la columna, como ocurre con el músculo espinoso, el músculo longísimo, que está acá en verde, y en café el músculo iliocostal. Y aquí podemos ver las distintas porciones que tiene cada uno de esos músculos. Entonces aquí tenemos el plano profundo del plano superficial y el plano intermedio. ¿Cuál plano seguía después del plano profundo? El plano intermedio. En el plano intermedio vamos a encontrar solo dos músculos, el músculo serrato póstero superior y el músculo serrato póstero inferior. Fíjense acá, el músculo serrato tiene como forma de sierra, tiene varios dígitos, por eso se llaman serratos. Y como está hacia posterior de la espalda, está en la espalda hacia posterior, y en la región superior se va a llamar póstero superior. Mientras que el de acá se va a llamar póstero inferior, porque está hacia posterior y en la región inferior. Entonces esos dos músculos, el serrato póstero superior y el serrato póstero inferior, van a pertenecer al plano intermedio. Y el plano profundo, ¿cierto? Del plano superficial,
Ojo, el plano superficial tiene dos planos, uno profundo y uno superficial, al igual que el profundo tenía uno profundo y uno superficial. Este es el plano profundo del plano superficial. Vamos a encontrar principalmente tres músculos a este nivel, donde está el músculo romboides menor, romboides mayor y el elevador de la escápula, que ya lo habíamos mencionado anteriormente. Esos tres músculos los vamos a encontrar a este nivel. Los romboides principalmente permiten aducir la escápula, o sea, el borde medial de la escápula que se acerque a la línea media, que es como cuando uno saca pecho, lo dice vulgarmente, saca pecho, uno, ¿qué hace? Junta las escápulas atrás. ¿Y quién junta la escápula? Principalmente este músculo, el romboide mayor y menor. Romboide mayor, romboide menor, ahí está el serrato posterior superior y el serrato posterior inferior. Y en el plano superficial, del plano superficial, o sea, lo más superficial en la espalda, vamos a encontrar al músculo trapecio, que ya dijimos que tenía tres porciones, una superior o descendente, una transversa y una ascendente o inferior. Fíjense que la porción transversa tiene una disposición muy similar a los romboides, por ende van a hacer la misma función. Y la porción inferior va a permitir deprimir el hombro, o sea, lo va a llevar hacia atrás e inferior. La parte superior ya le habíamos dicho que era extensora de la cabeza y a la vez inclinadora, ya sea al lado derecho o al lado izquierdo, de acuerdo a cuál músculo se contraiga, si el lado derecho o el lado izquierdo. Y otro músculo que está más inferior, que es superficial y como pueden ver llega hasta prácticamente la región glútea, sus inserciones, en el reborde de la cresta ilíaca. Desde ahí nace un tendón, o más bien dicho una fascia, que se conoce como la fascia toracolumbar. Desde ahí emerge este músculo hasta el brazo, se inserta en el húmero. Y este es un músculo que es bastante ancho, por eso se conoce como el músculo dorsal ancho. También como latísimo del dorso. Cualquiera de los nombres es válido. Este músculo es el músculo más superficial en esta región, conocido como el latísimo del dorso. Y este músculo principalmente ayuda a aducir el brazo, o sea, lo cierra, extiende el brazo, lo lleva cierto hacia atrás y a la vez también permite hacer una rotación medial del brazo por la disposición que tiene. Y este músculo se usa mucho cuando uno hace los movimientos como de remo. Cuando una persona rema en un barquito o en una canoa, lo que sea, este músculo es uno de los principales que participa. Ahí está el trapecio con sus tres porciones, el dorsal ancho como tal. Entonces aquí tenemos un resumen donde no está dividido el plano superficial en superficial y profundo, pero sí los menciona. Entonces, por ejemplo, vamos a ver que hay músculos que se relacionan, ¿cierto?, al movimiento principalmente del miembro superior también. Y otros que se van a relacionar principalmente al movimiento de la columna y la cabeza. Unos conocidos como extrínsecos y otros como intrínsecos. Y se diferencian por presentar un distinto origen embriológico e inervación principalmente. Dentro de los extrínsecos vamos a encontrar el plano superficial e intermedio, que como pueden ver, en el superficial está el trapecio, el dorsal ancho, que eran los más superficiales, después el romboide mayor y menor y el elevador de la escápula. Recuerden que este está en un plano superficial del plano superficial y este era un plano profundo del plano superficial. En el plano intermedio encontramos solo dos, el serrato posterior superior y posterior inferior. Y en el plano profundo recuerden que también encontramos músculos muy profundos como los suboccipitales, los segmentarios, los transversos espinosos y los espinotransversos, y unos que eran un poquito más superficiales del plano profundo, que son los erectores de la columna. Y esos tienen que principal participación en movimientos de la columna y la cabeza, mientras que los de acá más bien en movimientos principalmente del miembro superior. En los músculos del tórax no son tantos, son los que están ahí en esa lista, y podemos encontrar principalmente uno de los siguientes músculos, que es bastante conocido porque es trabajable, ¿cierto?, en el aspecto del movimiento de sobrecarga o pesas, como lo es el músculo pectoral mayor. Este músculo pectoral mayor, como pueden ver, va en la cara anterior del tórax, se inserta en las costillas, en el esternón, en la clavícula, y de ahí se dirige a el miembro superior, principalmente hacia el húmero. El músculo pectoral menor lo encontramos profundo este. Yo tengo que retirar el pectoral mayor para encontrar el pectoral menor, que lo vamos a ir viendo más adelante. Aquí se ve parte del serrato anterior, que es el que continúa, y después vamos a ver los músculos intercostales, subcostales y transversos del tórax.
Entonces, ¿qué ocurre? Tendríamos el músculo pectoral mayor. Para yo ver el pectoral menor, tengo que cortar el músculo. Y ahí me encuentro con el pectoral menor. Estos músculos, aparte de movilizar el miembro superior, van a participar también en la inspiración, pero de forma sinérgica o accesoria, ya que los músculos principales de la respiración son los intercostales externos y el diafragma, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero para ver el músculo pectoral menor, ¿por qué en el fondo estos músculos son inspiratorios? Porque como se insertan en las costillas, al tomar de punto fijo el hombro, las inserciones superiores, estos músculos se van a contraer en esa dirección y van a permitir ampliar la caja torácica. Por eso que permiten que entre más aire hacia los pulmones. Entonces, para ver el pectoral menor, yo tengo que cortar el pectoral mayor, o sea, está más profundo. Incluso acá fue cortado el pectoral menor para poder ver músculos mucho más profundos como el serrato anterior y algunos intercostales. Como el nombre lo dice, intercostal va entre las costillas. Después tenemos este músculo que habíamos mencionado en la lista, que es el serrato anterior. Como pueden ver, va insertado en el borde medial de la escápula, por anterior, y de ahí salen todas sus digitaciones hacia las primeras 10 costillas. Primeras 10 costillas. Y este músculo va a tener dos funciones. Una que va a ser abducir la escápula, o sea, mientras el romboide y el trapecio medio juntaban la escápula atrás para sacar pecho, en este caso este músculo va a llevar la escápula hacia anterior, o sea, va a abducir la escápula. Y el hecho de que inserta en todas las costillas, si yo fijo la escápula, o sea, no movilizo la escápula, y este músculo se contrae hacia allá, va a permitir elevar las 10 primeras costillas. Por ende, se considera también un inspirador accesorio, porque amplía la caja torácica. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, el pectoral mayor cortado, vemos el pectoral menor, desde el proceso coracoide a la tercera, cuarta y quinta costilla. Vemos también el serrato anterior. Ojo que este se llama serrato anterior, ¿por qué? Porque habían dos serratos posteriores, uno superior y uno inferior. Por eso este se llama anterior. Y aquí vemos parte del dorsal ancho. Entonces aquí vemos las digitaciones del serrato anterior, ahí vemos el pectoral mayor. Aquí vemos el dorsal ancho, y aquí vemos algunos músculos que van asociados al abdomen con el oblicuo externo. Los músculos intercostales. Estos músculos, los conocidos como intercostales, como el nombre lo dice, van entre las costillas, o sea, se unen a la costilla superior y una costilla inferior. Este grupo muscular se conoce a través de tres tipos de músculos, conocidos como los músculos intercostales externos, que están más superficial, como bien sale acá, y tiene una dirección de las fibras que va de superior a inferior, de posterior a anterior, o sea, como cuando yo me meto las manos al bolsillo del pantalón, en esa dirección van. Tengo los músculos intercostales internos, que llevan la dirección contraria. Y por último, un músculo intercostal íntimo, que es el más profundo. Entre el interno y el íntimo va este paquete vasculonervioso conocido como vena, arteria y nervio intercostal. Entonces aquí tenemos la piel, tenemos el tejido subcutáneo, que es grasa principalmente, conocido también como fascia superficial. Después de eso encontramos el músculo serrato anterior a este nivel, que ya lo habíamos descrito anteriormente. Y entre las costillas vamos a tener los músculos intercostales, externo, interno e íntimo. Después nos encontramos con la fascia endotorácica, las pleuras y llegamos hacia el pulmón, lo más profundo. Entonces aquí se sacó un corte para entender cómo es la disposición de los músculos intercostales externos, internos e íntimos. También encontramos músculos que se conocen como subcostales, que son muy poquitos y a veces son inconstantes. Quiere decir que algunas personas lo tienen y otros no. Y lo principalmente van a partir de la tercera, cuarta costilla hasta por lo menos la 11ª costilla y permiten deprimir las costillas. En el fondo participan más bien en la expiración. Y aquí podemos identificar, por ejemplo, los músculos intercostales internos, los músculos intercostales externos. Ahí están los subcostales, ahí están los intercostales internos y los intercostales internos, externos e internos. El músculo que también aparecía en la primera lista, que estaba prácticamente de lo último, es el músculo transverso del tórax. Y este músculo transverso del tórax, como pueden ver, va por la región interior del tórax, desde el esternón hacia las costillas.
Y en el fondo lo que permite este músculo es que cuando uno inspira y amplía la caja torácica, este músculo ayuda a retornar la caja torácica como en forma de elástico. Se da cuenta que uno estira un elástico y cuando lo suelta el elástico devuelve a su posición. Este músculo participa muy parecido a eso. Cuando yo inspiro, el esternón se adelanta, se va hacia adelante. Después vamos a ver ese movimiento en una imagen. Se adelanta el esternón y cuando el esternón se adelanta y quiere retornar a su posición, este músculo ayuda a que retorne a su posición. Entonces aquí está en contexto, acá también lo encontramos en el contexto, pero acá lo encontramos por separado. Entonces aquí podemos ver que va desde el esternón a la tercera, cuarta, quinta y sexta costilla y permite retornar, ¿cierto?, las costillas a su posición y el esternón también. Es conocido como músculo transverso del tórax. ¿Y por qué se llama transverso del tórax? Porque también hay un transverso al abdomen, que lo vamos a ver en la clase siguiente. También es importante destacar que existe un músculo conocido como diafragma, y este músculo es primordial en la respiración. Primordial. Como pueden ver, tiene una forma cupular, como una especie de paracaídas, vamos a ver en otras imágenes, donde va a tener inserción principalmente en la columna vertebral, en las costillas y también en el reborde inferior de todas las costillas y el esternón, principalmente en el proceso sifoides. Tiene un centro tendinoso, donde va a ser, son conocidos como los foliolos, foliolo izquierdo y derecho, y va a tener unos pilares, un pilar derecho y un izquierdo, donde el pilar izquierdo llega un poquito más inferior que el derecho. Perdón, el derecho llega un poquito más inferior que el izquierdo, porque la región en el lado derecho encontramos el hígado, entonces tiene que hacer mayor fuerza de tracción para poder ganarle al hígado y poder descender. Esta es una visión superior, corte transversal, y esta es una visión inferior, también un corte transversal. Aquí podemos ver el diafragma, como su disposición, como forma de paracaídas, donde divide o el músculo límite entre lo que es la cavidad torácica y la cavidad abdominal. Aquí vemos sus pilares, derecho e izquierdo, cómo se inserta en la columna lumbar, cómo se inserta en el reborde de las costillas y también el proceso sifoide. Esta es una visión anterior. Y aquí tenemos una visión posterior, donde vemos cómo llega a insertarse a las costillas principalmente 12 y 11. Aquí vemos un corte transversal, pero a la vez también frontal, para identificar los foliolos del diafragma. Aquí vemos el foliolo derecho y aquí vemos el foliolo izquierdo. Este músculo en forma cúpula, al contraerse, desciende. Cuando se contrae hacia abajo y eso permite que aumente tanto el diámetro transversal del tórax, ¿cierto? En el eje transversal, como también permite aumentar el eje longitudinal, o sea, de superior a inferior. Y eso permite que los pulmones puedan ampliarse mayoritariamente y poder, en el fondo, ventilar las regiones más inferiores del pulmón. Recuerden que cuando yo inspiro, o sea, ingreso aire a los pulmones, por efecto del gaseoso, ¿cierto? Por temas de que el aire siempre tiende a irse hacia arriba, yo voy a ventilar más las porciones superiores del pulmón. Pero cuando yo desciendo el diafragma, me permite ayudar también a ventilar las porciones más inferiores del pulmón, que son las que habitualmente no se ventilan. Entonces aquí tenemos los músculos de la respiración. Los principales músculos de la respiración, los principales músculos son el diafragma, que lo mencionamos anteriormente, y los músculos intercostales externos, principalmente la porción intercondral, principalmente, o sea, la que está entre los cartílagos. Y tenemos musculatura accesoria ayudando a la inspiración, como lo son el esternocleidomastoideo, los músculos escalenos, porque recuerden que se insertan en las costillas, el serrato póstero superior, el serrato anterior, el pectoral mayor que iba a este nivel y el pectoral menor. Todos esos músculos son músculos accesorios de la respiración. Mientras que también vamos a tener músculos que van a ser utilizados en la expiración, como son los músculos abdominales, que lo vamos a ver en la siguiente clase, y los músculos intercostales internos, que también van a participar en la expiración, cuando yo elimino aire. Pero principalmente, aquí hay que tener claro que cuando yo inspiro aire necesito musculatura, o sea, necesito hacer fuerza muscular. Pero cuando el aire sale, sale por efecto
de los cambios de presión, porque cuando yo inspiro hay una presión positiva en mi pulmón versus una presión negativa en el exterior. Entonces el aire por ende va a salir por sí solo para equilibrar ambas presiones. Pero cuando yo quiero eliminar casi todo, porque no se elimina todo el aire que tengo adentro, tengo que ocupar musculatura para poder eliminar todo el aire. Y ahí recién aparecen los músculos expiratorios, como los intercostales internos. Entonces, ¿aquí qué ocurre en la mecánica ventilatoria? Cuando yo inspiro, las costillas se elevan y el esternón, como pueden ver, se va superior y anterior. Y eso permite que aumente el diámetro anterior o posterior. Como bajó el diafragma desciende, yo aumento el diámetro longitudinal gracias a que en el fondo desciende el diafragma. Y cuando yo elevo las costillas y el diafragma también se desciende, permite aumentar el diámetro transversal. Como pueden ver, de aquí hasta acá el diámetro es menor que cuando está en inspiración, que de aquí hacia acá. Entonces eso permite generar en la mecánica ventilatoria un movimiento que se conoce como manivela, que es cuando el esternón se adelanta, igual que una manivela, y las costillas se mueven como el asa de un balde, cuando yo elevo el asa del balde. Y en el fondo aquí te está dando la explicación que para la elevación tengo que sumar A más C, o sea, el músculo intercostal externo más la porción intercondral del interno. Y para deprimir ocupo principalmente B, que es la porción interósea del músculo intercostal interno más el músculo intercostal íntimo. Y ahí me permite dar la contradicción entre cuál me asciende y cuál me desciende. O sea, en el fondo está dando un músculo agonista de un movimiento y después está dando el antagonista de ese movimiento. Eso sería la clase del día de hoy. Como les digo, son hartos músculos. Principalmente nos debemos enfocar en nombre, ubicación y función.